Hola, bienvenidos. Yo soy Judith Grado y les vengo a presentar la línea de tiempo del desarrollo de MRP a MRP2 a ERP. 1 de mayo de 1915. Desarrollo del Economic Order Quantity. En este año se desarrolla por Ford Whitman Harris el EOQ, por sus siglas en inglés, o cantidad económica del pedido, donde se establecen las bases para integrar el almacenaje junto con otros costes a la hora de determinar el tamaño de los lotes a producir o comprar. Es el cuánto pedir. 2 de abril de 1934. Sistema de reposición de inventarios mediante punto de pedido. En 1934, la presentación por Wilson del sistema de reposición de inventarios mediante punto de pedido, donde se utiliza el concepto de plazo de reaprovisionamiento para incorporar la variable tiempo a la gestión de materiales. Es el cuánto pedir. 2 de mayo de 1940, Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emplea programas especializados con la ayuda de la tecnología existente para controlar la logística y organización de sus unidades en acción. Los primeros computadores fueron fruto de grandes proyectos de desarrollo tecnológico desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial para cubrir necesidades de cálculo militares, como la generación de tablas balísticas, investigación de los procesos de fisión nuclear, etc. Estas primeras máquinas eran demasiado caras para ser utilizadas en la industria, pero generación tras generación de computadoras, la tecnología fue mejorando, aumentando la velocidad y capacidad de cálculo y disminuyendo los costes como en ningún otro sector industrial. 1 de junio de 1950. Antecedentes del software de gestión. En la década de los 50, los ordenadores comienzan a expandirse por las universidades y ya en 1955 se crea la asociación SHARE, Society to Help Alleviate Redundant Effort, primer grupo de usuarios de ordenadores, para compartir conocimientos y evitar en la medida de lo posible labores redundantes. A finales de esta década, los ordenadores para uso industrial comienzan a utilizarse en el entorno empresarial. 1 de enero de 1960. Antecedentes del software de gestión 2. A comienzos de los 60 se fundan numerosas empresas dedicadas al desarrollo de software. En esta época, la práctica habitual es incluir el software básico gratis con la venta del hardware, teniendo que contratar desarrollos a medida para cubrir cualquier otra necesidad. 1 de junio de 1960. Primera etapa. La gestión informatizada de las listas de materiales BOM. La disponibilidad de computadoras capaces de manejar un gran volumen de información a velocidades previamente inimaginables supuso la eliminación de las fuertes restricciones relacionadas con el procesamiento de la información y la súbita obsolescencia de muchos métodos y técnicas desarrollados en base a estas restricciones. Los planteamientos tradicionales en los días previos a las computadoras no podían ir más allá de los límites impuestos por las herramientas. Debido a esto, casi todas aquellas técnicas eran imperfectas, funcionaban a modo de muleta e incorporaban métodos aproximados, a menudo basados en asunciones poco realistas, otras veces forzando la aplicación de conceptos a la realidad para poder utilizar las técnicas. 1 de enero de 1965. Primera etapa, la gestión informatizada de las listas de materiales BOM 2. Surgen los primeros sistemas que tratan la gestión de demanda dependiente, es decir, la gestión de productos cuya descomposición implica que la cantidad demandada de un componente depende de las cantidades demandadas de todos los productos finales en los que toma parte. Estos primeros intentos, basados en iniciativas de empresas individuales y con las carencias propias de la falta de experiencia previa y por lo tanto la inexistencia de metodologías estandarizadas, son catalogadas hoy en día bajo la denominación de gestores de las listas de materiales o gestores del BOM, Bill of Materials. 1 de enero de 1970. Creación como un sistema MRP. Los sistemas MRP aparecen a comienzos de los 70 para dar nuevas respuestas a las preguntas de cuándo y cuánto pedir de los materiales que utiliza una empresa.
Joseph Orlik está considerado como el padre del MRP moderno. En la figura se muestra el diagrama de definición del sistema MRP de su obra, MRP, The New Way of Life in Production and Inventory Management. Según la definición de Orlik, el MRP consiste en una serie de procedimientos, reglas de decisión y registros diseñados para convertir el programa maestro de producción en necesidades netas para cada periodo de planificación. El objetivo con el que se desarrolló la metodología MRP fue sustituir los sistemas de información tradicionales de planificación y control de la producción. 1 de mayo de 1972. Difusión del MRP. La American Production and Inventory Control Society, APIX, adopta la metodología y la promueve por medio del programa de campaña llamada Cruzada del MRP. 1 de enero de 1976. Segunda etapa. La gestión de necesidades de material del MRP-2. El sistema MRP está construido alrededor del BOM y su validez depende de la exactitud del mismo. Según George Plossl, uno de los padres del MRP, el MRP calcula qué necesito, lo compara con lo que tengo y calculo qué voy a necesitar y cuándo. 1 de febrero de 1980. Tercera etapa. El MRP-2, la gestión de recursos de fabricación. A comienzos de la década de los 80, aparecen los sistemas de planificación de recursos de fabricación MRP-2, Manufacturing Resources Planning, mediante los que se pretende contrastar la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución de las órdenes de producción planificadas. Este concepto de sistema de información que integre producción, inventario y finanzas fue bautizada por Oli White como MRP-2, siendo las siglas las mismas que en el caso de su antecesor, el MRP-1, pero cambiando las palabras Material Requirement Planning por Manufacturing Resource Planning. Los sistemas MRP-2 han estado orientados principalmente a la identificación de los problemas de capacidad que presenta un plan de producción, fundamentalmente mediante la presentación gráfica de la disponibilidad de recursos y el consumo planificado, de forma que el planificador pueda llevar a cabo con facilidad las modificaciones oportunas. 1 de enero de 1990. Desarrollo del MRP. El MRP se convirtió en el paradigma de control de la producción en Estados Unidos. Durante los años 90 se extendió a México y Latinoamérica. La evolución y el desarrollo del MRP-2 se impone la denominación ERP, Enterprise Resources Planning. A diferencia de la evolución de conceptos tratada hasta el momento, el salto del concepto de MRP-2 al concepto ERP no es una mera ampliación de las áreas departamentales cubiertas. Se trata de establecer un sistema de información que funcione como columna vertebral de las decisiones tomadas en la empresa. 1 de enero de 1993. Nace ERP. Hacia mediados de los 90 y ante el escenario tan cambiante y competitivo de la época, las empresas necesitaban una solución que le ayudara a poder controlar sus procesos, a fines de ser más competitivas, para lo cual es que se crea la planeación de recursos empresariales, que permite tener un control e integración de todos los departamentos de una empresa. 16 de mayo del 2010. Cuarta etapa. ERP, planificación de recursos de empresa. Las aplicaciones ERP es la gestión por procesos, en la medida que el sistema de información es la plataforma para la que se gestiona el proceso. El sistema de información es también quien define cómo debe ser dicho proceso, qué información debe introducirse, qué personas deben ser informadas, qué orden lógico debe seguirse, etc. Luego, les tengo las diferencias entre MRP1 y MRP2. MRP1 planifica las necesidades de aprovisionarse de materia prima. Se basa en el plan maestro de producción como principal elemento. Solo abarca la producción. Es un sistema abierto y surge de la práctica y la experiencia de la empresa.
El MRP2 planifica la capacidad de recursos de la empresa y control de otros departamentos de la empresa. Se basa como principal punto de apoyo en la demanda y estudios de mercado. Abarca más departamentos, no solo producción, sino también el de compras, calidad, financiero, etc. Surge del estudio del comportamiento de las empresas. Tiene una mejor adaptación a la demanda del mercado y una mayor productividad. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.